Hola, muy buenos días. Soy Karine Gebelin. Le estoy haciendo una pequeña video sobre el tema de la toma de conciencia en una negociación del transpersonal. Tengo una agencia inmobiliaria aquí en Playa del Carmen y Tulum que se llama Playa Home y también una agencia de desarrollo personal. Lo que veo y lo que pues me sorprende porque pues es algo sencillo, entonces es un tips. Tómalo si quieren con mucho gusto. Es que muchas veces en las negociaciones se ve el comprador estresado, el vendedor estresado, el broker, el agente de bienes y raíces estresado, pues se puede ser en otro tema. Y hay veces un abogado que está como peleador. Y entonces se entra en un juego de pelea, de abuso, pues de enojo. Esto, lo siento, pero podemos sonreír de esto. Porque tenemos, le invito a tomar conciencia de esto, tenemos en mente muchas veces lo que pasó en los años 80. En los años 80 estuvimos como pensando que pues andaba que tenía que tener que ser tiburón, tenía que ser abusado, abusivos para no ser abusado, tenía que no confiar, tenía todo un tema alrededor del dinero porque estuvimos valorando el dinero más que la persona. Esto, pues ya pasamos por esto y ya nos dimos cuenta y ya es una cosa que pues aprendimos de esto. Y lo que aprendimos es la invitación de hoy. ¿En serio hay que pelear, hay que hacer todo esto cuando estamos en una negociación? Pues ¿cuál es la meta? La meta es bien sencilla. La meta de una negociación es de encontrar un comprador que va a estar como feliz de comprar una propiedad a un precio que le hace que el dueño está feliz y que hace que el comprador está feliz. Ella así de simple, y que toda la transacción se hace en seguridad, que sea del tema de transferencia, del tema de de la legalidad y todo esto, ¿ok? Y nuestra parte de trabajo o nuestra parte de toma de conciencia, que seamos comprador, vendedor, agente de bienes raíces o abogado, es de hacer que la venta o la compra se hace de la mejor forma posible respetando a todo el mundo. Hay que dejar de pensar que pues hay que imponer, intentar tener más, porque si realmente estamos en esto no funciona, no funciona en el tema de al final se termina la venta puede ser callándose, pues es una cosa, pues hay veces pasa y está bien, porque si se cae es que no logramos encontrar los dos aspectos, pero hay veces que se cae porque pues tiene mentiras, no tiene actitud, no tiene respeto, tiene como pelea, tiene enojo, tiene todos estos juegos. Y me da pena, en serio, me da pena como ver esto, porque se puede hacer de una manera tan fácil, tan con mucha bondad, con mucha consideración del comprador, del vendedor. Y les invito realmente a considerar esto, considerar la otra agencia cuando está trabajando con usted, considerar que hay veces necesita tiempo para hacer una venta porque falta un papel. De tomar en cuenta el lado personal de la realidad de lo que está pasando, de la realidad del otro, y que no hay que pelear, hay que asegurar una venta segura, una compra segura. Pero no hay que pelear para hacer esto.
ni enojar. Esto es una parte que me parece crucial si queremos hacer algo lindo con esta parte de bienes y raíces, aquí, allá, donde sea, en las negociaciones. Porque lo que puedo ver es que más estamos respetuosos con los clientes, con todo el mundo, más la gente tiene ganas de trabajar contigo mismo. Y más la gente tiene ganas de trabajar contigo mismo, más tiene éxito. Entonces, ¿a qué sirve robar, no respetar, mentir, abusar, enojar? Sí. Pues no sirve, al contrario. Esto para mí es la toma de conciencia en el tema de la negociación. Que todo el mundo al momento de la venta, al momento de entregar la casa, está feliz. Y que lo puede celebrar de la mejor forma posible, porque celebrar que por supuesto la adquisición o la venta, pero celebrar que todo el mundo sale feliz de esto. Es una linda continuidad, por ejemplo, en el tema de una propiedad o de algo que se vende o de un servicio que se hace. Quería compartirle esto y pues abrirle a esto. Y muchos están en esto, pero muchos tampoco no lo están. Muchas gracias por escucharme. Espero que esto le pueda ayudar. Gracias.